a la recepcionista que se encontraba reunida con aquel maestro Lian. Este es un maestro alquimista de rango 2 llamado Lian Wenyu, el cual preguntaba que, si había dicho que un joven pidió raíces de grulla espiritual y lotos de dragón del fénix blanco, cuya cosa la chica dice que sí, que aproximadamente tenía entre 15 y 16 años. Este tipo dice que las raíces de grulla espiritual y los lotos del dragón de fénix blanco se utilizan para mejorar la fuerza de los artistas marciales, preguntando qué más había en aquella lista, cuya cosa la chica dice que había flor de fantasma, pluma de tinta, fruta del néter, néctar del vacío, flor de shive y un montón de ingredientes más, los cuales terminan sorprendiendo al maestro Lian, el cual termina diciéndole a esta chica que si acaso había dejado a aquel joven algún dato o contacto con su nombre, pero la chica dice que no había dejado nada. Esta le pregunta al maestro Lian que ella es parte de la Asociación de Alquimias desde hace más de 3 años, que como no había escuchado hablar de aquellos materiales, pensando esta para sí misma que aquel joven dejó una impresión muy profunda en el señor Lian, preguntando que quién era el protagonista. Y aquel tipo terminó diciendo que había algunas hierbas que son desconocidas para él, pero parece que beneficiarán enormemente el crecimiento de un artista marcial si se combinan en una medicación o medicamento, lo cual es extremadamente valioso, diciendo la chica que, si acaso incluso el señor Lian no sabía aquella receta, este le dice que, aquella combinación de hierbas era ciertamente misteriosa y parece que no iba a ser capaz de averiguar su relación en poco tiempo. Este le dice a Lu Yao que la próxima vez que el protagonista vaya a la asociación de alquimistas ella tenía que mantenerlo en ese lugar y no importando los medios debía informarle inmediatamente. Por otra parte, vemos ya en las calles de Tianshui, al protagonista que va caminando pensando que aquellas hierbas podrían ser demasiado difíciles de encontrar para Jia Ron, que no podía confiar completamente en él y tendría que encontrar otras formas de buscarlas. Y mirando el anillo de almacenamiento que éste tenía, decía que quería ver lo que había dentro de él. Mirando un montón de revistas y cosas malas, éste decía que era toda aquella basura, mirando algunas botellas y preguntando que si acaso también tenía un afrodisíaco, pero se percata que no era un afrodisíaco sino un tipo de veneno con el cual el dueño original de aquel cuerpo tenía en mente quitarse la vida. Pero viendo una espada decía que suponía que eso era lo único que era útil en aquel anillo. Era una espada de hierro negro la cual pesaba 16 kilos diciendo que era muy pesada, que realmente extrañaba su espada el perforador de estrellas, preguntándose dónde estaría ahora. Por lo que sin más caminando, este dice que supone que tendrá que seguir con eso antes de abrir sus 7 meridianos o 7 chakras. Por otra parte, en la puerta de la Academia Yanlan, el protagonista caminaba y decía que iba a fabricar un arma para el después de condensar su Yuan Qi. Y mientras caminaba se percata de un puñetazo el cual se dirigía hacia él. Este fácilmente logró esquivarlo. Se trataba de 2 chicos, los cuales le dicen al protagonista que estaba llamando mucho la atención ese día. Estos chicos arrogantes se llamaban Du Fen y el otro Lu Ya. Pero rápidamente frente al protagonista aparecieron sus 2 amigos llamados Han Bai y Chen Zhen, a los cuales les diremos Han y Chen para facilitar un poco la narración. Estos les decían a Du Fen y a Lu Yi que estaban haciendo, que solo eran 2 perros de Lan Fei, preguntando si acaso estaban tratando de hacerle algo al protagonista, mientras que el prota pensaba que aquellos 2 eran los mejores amigos de Li Yun Xiao, a lo que Du Fen se recoge la manga diciendo que no estaba haciendo mucho, que ya que el protagonista tuvo una gran actuación en la clase anterior, y atacando a estos, dice que su jefe le había dicho que comprobará las cosas, chocando poderes con An Bai, el cual lograba rechazar a Du Fen, comentando Chen Zhen a An Bai, si ya había abierto 4 de sus chakras. Sin embargo, responde que al parecer ellos también tenían 4 chakras abiertos. Sin embargo, el otro termina lanzándose al ataque riéndose de estos, ya que parece ser tenía 5 chakras abiertos, preguntando que si acaso no estaba siendo demasiado arrogante, a lo chocando sus golpes. An Bai terminó sufriendo una fractura en su brazo derecho. Diciendo Luo Yi que le dejaría experimentar la gran diferencia entre tener 4 y 5 chakras abiertos. El amigo de chico arrogante pregunta que por qué no se pierden estos 2, pero bastante molesta la princesa de Tianshui llamada Qin Rushi terminó apareciendo diciendo que quería ver cómo haría que se pierda, que quería ver quién se atreve a intimidar al protagonista.
Mirando aquella situación, el protagonista pensaba que era la princesa de Tianshui, Qinruche pensando que tal parece aquella basura de joven no era tan impopular. Pero el chico arrogante Dufen termina diciendo que tenían que darle la cara a la princesa y respetar sus órdenes diciendo al prota que supone había tenido suerte en esa oportunidad. Pero el protagonista apareció preguntando que si haría las maletas y se iría después de golpear a sus amigos. Bastante molesto a que el chico arrogante preguntaba si acaso no podía, diciendo que parece que la basura tenía algunas objeciones ese día. Pero el protagonista arrastrando su pesada espada decía que solamente quería ver aquella gran diferencia entre alguien con 5 chakras abiertos y alguien con 0. Aquellas palabras insultaron bastante a estos chicos los cuales tenían en mente enfrentarse al protagonista. Por lo que rápidamente el chico que tenía 4 chakras abiertos se lanza al ataque diciendo que primero debían comprobar los 4 chakras en contra de 0 antes de los 5. Los amigos del protagonista parecían estar bastante preocupados con aquella situación, pero un fuerte golpe fue lo único que se escuchó en aquel lugar. Después de aquel fuerte golpe todo el mundo parecía estar anonadado y se les había caído la mandíbula. Y todo fue porque el protagonista le había dado una patada en la entrepierna a aquel chico arrogante el cual simplemente vio pimpollitos por todas partes tras recibir aquel golpe. A lo que vemos como aquel chico arrogante yacía tirado en el piso del dolor, mientras que su amigo parecía estar bastante molesto. El prota le dice que él simplemente había levantado su rodilla que como podía saber que correría directamente hacia esta. Todos pensaban que era bastante rara aquella situación. Pensando Luo Jie que eso era extraño, que no había manera de que Du Fen sea derrotado de esa manera. Por lo que bastante molesto termina liberando sus 5 chakras diciendo al protagonista que no importaba cómo tratase de explicar lo sucedido ya que acabaría con él, en ese momento, lanzando una ráfaga de golpes al protagonista diciendo que vengaría a su amigo Du Fen. Esta situación preocupó bastante a los amigos del protagonista, los cuales le gritaba que debía huir. Pero el prota simplemente terminó utilizando su espada, bloqueando todos y cada uno de aquellos golpes. Pero algo sorprendente terminó sucediendo en la escena y todo era porque el puño de aquel chico arrogante terminó siendo clavado en la espada del protagonista, provocándole un gran corte y un fuerte dolor. Lloraba del dolor, y aprovechando aquella situación el protagonista terminó conectando una fuerte patada en su entrepierna, mandándolo a ver pimpollitos con su amigo Du Fen. Ya con estos dos derrotados, todo el mundo permanecía hablando cosas preguntando qué había sucedido, que como podía pensar Luo Jie que podría derrotar a alguien que tiene una espada, solo porque es un artista marcial con Yuanqi, todos pensaban que aquellos dos se vencieron solos y que el protagonista simplemente tuvo suerte. A lo que el protagonista termina enterrando su espada, diciendo que si ni siquiera podría ocuparse de rufianes como ellos, preferiría perder la vida, diciendo que ya que estaban atacando a sus amigos había graves consecuencias por lo que habían hecho, y sin más el protagonista terminó pateando a estos dos chicos arrogantes, impactándolos en contra de una pared. Estos parecían haber quedado completamente noqueados. A lo que Chen el amigo del protagonista se acerca preguntando que, si acaso sus meridianos se habían recuperado, y si acaso había abierto sus chakras, pero el protagonista termina negando esto, preguntando que si acaso no vieron cómo ellos mismos se toparon con él, simplemente se hacía el tonto. A lo que la pequeña princesa miraba al protagonista preguntando que si de verdad era Li Yun Xiao, diciendo que la familia Du y la familia Luo han estado en desacuerdo con la familia del protagonista, y teme que puedan usar esa situación como ventaja. Pero el protagonista simplemente levanta su espada y clavándola cerca de la entrepierna de uno de estos termina diciendo que, si no mantienen la boca cerrada sobre lo sucedido, simplemente terminaría fácilmente destruyendo a sus familias una por una. Termina haciendo una señal para que entendieran a qué se refería con aquellas palabras, tras esto se da la vuelta y termina diciendo que volvería a los dormitorios, que luego los veía, sin embargo, la pequeña princesa gritaba al protagonista que era muy vulgar, que actúa como si nada luego de haber provocado tal desastre, que le estaba haciendo enojar. Pero el amigo Chen simplemente la calma diciendo que no se preocupe tanto, ya que si ellos se atreven a enviar a alguien para eliminar a un estudiante de la academia, perderían la vida más rápido con ofender a la familia Li, diciendo el amigo Han que los forasteros no se atreverán a tocarlos en la academia,
Pero que si otro estudiante llega a intentar lastimar al protagonista, los que tengan altos cargos simplemente se harían de la vista gorda, cuya cosa hace que la princesa pregunte, si acaso. Este se refiere a Lan Fei. Lo cual afirma, diciendo que era correcto ya que todos saben que Du Fen era el perro de Lan Fei y comenta que Lan Fei ya tenía 7 chakras abiertos estando cerca de condensar su Yuan Qi y de lograr pasar al reino del guerrero. Comentando que la diferencia entre un guerrero marcial y un aprendiz es abismal, como si fuesen dos mundos diferentes, comentando que el protagonista todavía no había abierto sus meridianos por lo que él no estaba ni en la categoría de aprendiz marcial. A lo que en un cambio de escena, vemos como el protagonista se encontraba llegando a su residencia diciendo que aquel cuerpo era demasiado débil y tenía que encontrar una manera de hacerse más fuerte, incluso si no podía recuperar sus meridianos, por lo que preparándose para realizar una técnica llamada técnica de templado del cuerpo. Nos cuenta que en Tiangú se celebró una vez una conferencia marcial para clasificar a los 10 artistas marciales más fuertes y se les denominó los 10 soberanos marciales, los cuales representaron la cúspide de la sociedad marcial en Tiangu, comentando que entre aquellos 10 soberanos marciales el más fuerte recibió el título de soberano marcial tirano, el cual tenía el nombre de Ao Chan Kon. Decía que aquella técnica de templado del cuerpo tirano era la técnica distintiva de aquel artista marcial clasificado como el más fuerte, y en su anterior vida fue adquirida por Wu Fei Yan por casualidad. Pensaba que, aunque obtuvo la técnica de refinamiento que conquista todo lo que hay bajo los cielos, así como el método de cultivo, perdió la vida antes de poder practicarla, diciendo que en esa nueva vida, después de 15 años, era la oportunidad perfecta para empezar. Por lo que inmediatamente comenzaría a practicar aquella técnica del templado del cuerpo tirano, la cual parecía estar haciendo sufrir bastante al protagonista. Sin poder soportar aquel dolor se preguntaba el por qué aquella técnica era tan difícil, sentía que su cuerpo se estaba dividiendo, pensando que no era de extrañar que Ao Chan Kon fuese tan fuerte, diciendo que solamente con empezar aquella técnica ya era bastante dolorosa. Diciendo que incluso si no puede abrir sus chakras el cultivo de esa técnica por sí sola era suficiente para llevarle eventualmente al mismo nivel que los soberanos marciales. Por lo que con una mirada determinada dice que al menos una vez estuvo en el tercer lugar entre los 10 soberanos marciales, que talento, determinación y coraje él los tenía todos. Por lo que, utilizando la técnica del templado del cuerpo tirano, primer estilo, sol lunar, pareciese que se le empezaría a romper todo el cuerpo, saliendo una especie de electricidad que le recorrería por todo el cuerpo, saliendo disparado hacia la pared. Lo cual provocó que el protagonista escupiera sangre debido a las heridas que le causaba esta técnica mientras la practicaba. Bastante decidido, decía que, si aquel tirano loco podía hacerlo, también lo haría e incluso lo superaría, a lo que siguió practicando una y otra vez esta técnica de templado del cuerpo. Al día siguiente vemos como el protagonista se dirige hacia la sala de entrenamiento de gravedad pensando que teniendo como base la técnica de templado del cuerpo tirano aquel cuerpo ya podría hacer uso de las cámaras de gravedad para aumentar la intensidad del entrenamiento. Se sentía bastante nostálgico, diciendo que hace décadas era como aquellos aprendices marciales normales que escuchaban historias y leyendas sobre héroes entrenando sin cesar cada día, mientras avanzaba en el camino de los fuertes que llevaban en su corazón. Pensaba que los que fueron voluntariamente a las cámaras de gravedad eran en su mayoría aprendices de familias pobres, y considerando su cuerpo debería empezar con la cámara de gravedad básica, la cual aumentaba la gravedad por 10. Por lo que, dirigiéndose a una matriz de teletransporte, arroja un cristal el cual activa la matriz la cual tenía activada la gravedad aumentada por 10. Lo cual provocó una carga tan grande en su cuerpo pensando que afortunadamente estaba preparado mentalmente. Rápidamente notó que ya había sido transportado a las cámaras de gravedad, percatándose que en esa sala había una gran cantidad de discípulos esperando las cámaras de gravedad por 10. Nos cuenta que hay unas 200 cámaras de entrenamiento y parece que la mayoría de los aprendices estaban esperando una cámara disponible. Por lo que haciendo un escaneo rápido con su sentido divino se percata de que la habitación número 13 iba a estar disponible pronto. Sin más se acerca a la misma diciendo que necesita comprender completamente el estilo del sol lunar lo antes posible, ya que de esa manera aquel cuerpo podría soportar cuando use medicamentos para desbloquear sus meridianos.
Y apenas llegara el protagonista a la cámara, ésta se abrió frente a él, lo cual sorprendió a la persona que estaba por salir de esta, al igual que a todo el mundo, los cuales se preguntaban que cómo era posible que el protagonista supiera que la cámara estaría disponible, a lo que algunos comentan que cómo podría soportar la gravedad por 10 si no tiene ningún flujo de Yuan Qi en él. Pero el prota simplemente comienza a caminar hacia la cámara de gravedad pensando que cómo podrían estos simples novatos comprender la grandeza de su sentido divino, y cuando el protagonista estaba a punto de entrar una mano apareció diciendo que éste debía detenerse. Este chico se presentaba como Yu Heshen, diciendo que era un aprendiz marcial de alto nivel con 7 chakras abiertos, diciendo al protagonista que debería ser nuevo en ese lugar y que debería dejarle aquella habitación. Tras estas palabras el protagonista terminó diciendo que no le daría la habitación y que éste debería irse. Esto hace que la gente comience a hablar cosas malas de aquel chico que tiene los 7 chakras abiertos, a lo que éste le dice nuevamente al protagonista que si le deja aquella habitación podría utilizar su nombre en la academia si alguien lo trata de molestar, pero el prota le responde que él no utilizaría su nombre, que sería mejor que éste se vaya. Lo cual parece molestar a este, el cual abriendo sus chakras comienza a reír diciendo que era muy valiente y poniéndose en posición de combate, le dice que una basura sin ningún flujo de Yuan Qi se atreve a hablarle de esa manera diciendo que le enseñaría algunas reglas que deben seguir los novatos, lo cual notaron las personas a su alrededor que enseguida comenzaron a decir que éste ya tenía abiertos sus 7 chakras y que al parecer su Yuan Qi ya estaba condensado. Mientras que aquel tipo le dice al prota que éste estaba de buen humor ese día por lo que solo le rompería todos los huesos de su cuerpo pero que no lo eliminaría. A lo que el prota simplemente lo ignora y dirigiéndose nuevamente hacia la cámara de gravedad le comenta que si era la técnica del puño del tigre agazapado, que era una buena técnica pero que no solo necesitaba tener el aura de un tigre, sino también necesita tener una extrema precisión para acertar un golpe fatal, añadiendo que éste tenía la forma pero no la esencia. Lo cual deja muy enojado a Yu Heshen, mientras que algunos de los espectadores comentaban que si acaso éste se estaba burlando de Yu Heshen, que si acaso éste estaba loco, pero Yu Heshen se lanza furioso hacia el protagonista gritando que éste era un bastardo pretencioso, que ya no sería suave con él. Este le gritaba que debía perder la vida. El prota termina girándose rápidamente y realizando una posición de combate, este muestra rápidamente el aura de un dragón, la cual terminó desconcertando a aquel chico, el cual se preguntaba qué era eso, qué era aquella aura que estaba emanando el prota. Comentando que pareciera como si se lo quisiera tragar, se preguntaba si acaso estaba esperando a que se lanzara hacia él. Sin embargo, este comenta que no importa qué trucos tenga este bajo la manga ya que él era un aprendiz marcial de máximo nivel, pensando que su fuerza era más que suficiente para aplastar al prota. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.